Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Aquí estamos en la edición correspondiente a esta semana. Su coproductor acá, Hermógenes Casado, junto a los colegas, hermanos y amigos Francisco Canahuate, Alcedo Ramírez, excusando a la doctora Juanita Canahuate, que se lo merece. Teníamos que darle un break para que venga con nuevas energías, y esto lo hará ya en las próximas semanas, de manera que, como dice el político, no os desesperéis. ¿Cómo te sientes, Francisco Canahuate? Bienvenido. Hola, Hermógenes. Hola, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Pues estamos cargados de informaciones económicas, fiscales, de modificaciones de leyes. Hoy hay un plato fuerte para los amigos televidentes. Alcedo. Sí, Francisco, Hermógenes, amigos televidentes y radio escucha. Como siempre, la bienvenida a esta nueva versión de Balance Financiero, recordándoles que la temática tan enjundiosa de que les mencionó Francisco, la dividimos en diferentes segmentos de actualidad, segmentos de gestión empresarial, contaduría, finanzas, y entonces cerrando con un segmento estrella que lo dirige el mismo Francisco, que es el mundo de los impuestos. Como siempre, recordarles que llegamos a ustedes semana tras semana gracias al soporte que nos dan los patrocinadores. Y no nos olvidemos, antes de entrar en materia, lo dejo con un pensamiento muy importante. Recuérdense esa escena donde Jesús llega a casa de Marta y María. Una de ellas, Marta, se pone a trabajar fuertemente, mientras que María se sienta a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas. Y ahí es que Jesús dice, hay pocas cosas importantes y el que no atiende a Jesús se está perdiendo lo mejor. Hermógenes. El G20 está liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. El G20 es el grupo de las 20 principales economías del mundo. Y República Dominicana parece que tiene su pequeño G20 en el Caribe, porque se parece mucho el comportamiento del índice inflacionario, el índice de precio al consumidor. Mientras que en la economía norteamericana se ha registrado y se ha anualizado en 9.1% el índice de inflación, la inflación acumulada, en República Dominicana 9.48%. El líder del G20 y quizá el líder del Caribe. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mientras que el Fondo Monetario Internacional está haciendo un llamado a observar el futuro y a revisar las proyecciones para los años 22 y 23 respecto a la economía global, y llegando a hablar de un estado de deterioro. Mientras eso ocurre, ya decíamos en la introducción que el índice inflacionario de los países está apareciendo mucho. Hicimos un símil entre una economía que pudiera caber en una de
de las manos del presidente de Estados Unidos, por decirlo jocosamente, que es la dominicana, a una economía que es la más grande del mundo, que es la de los Estados Unidos, ambos con un índice de inflación sobre el 9%, Estados Unidos muy cerca al 9%, República Dominicana casi en la media, entre el 9 y el 10. De manera que es mandatorio atender los consejos, los informes, las proyecciones que realizan estos organismos internacionales, porque lo peor que pudiera desear el Fondo Monetario Internacional es enfrentar las economías más grandes del mundo, que prácticamente son la razón de ser, básicamente, del Fondo Monetario Internacional y el G20, que son esas 20 economías, como decíamos. Alcedo, ¿qué te parece? Sí, mire, Hermógenes, Francisco y compañeros que nos acompañan en Balance Financiero y Radio Escucha. Sin lugar a dudas, la inflación es el tema del día, el tema del momento, el tema de actualidad, porque es algo que afecta hoy en día a todos los países. Prácticamente tenemos una inflación globalizada y, como siempre nos ha recordado Francisco en el mundo de los impuestos, la inflación resulta ser uno de los impuestos, aunque es el más democrático porque afecta a todo, pero es un impuesto silencioso y que nos afecta muy negativamente, principalmente a las clases más necesitadas, que ahí no tienen ningún tipo de discriminación. Entonces, aquí ya en República Dominicana, Hermógenes y Francisco, ya estamos sintiendo los efectos de esa inflación globalizada en el sentido de las materias primas que importamos, las industrias locales, como materia prima, para elaborar los productos nacionales y para el campo. Entonces, en ese sentido, nosotros exigimos, pedimos al gobierno que tome nota de eso, no tan solo en productos terminados de importación libre de aranceles, sino también algunas materias primas que puedan estar grabadas, y nosotros pensamos que es el momento, o de buscar la manera de aliviar la carga. Otra manera es, hay algunas materias primas, por ejemplo, el maíz, que es un producto agrícola, pero es materia prima para otras industrias, por ejemplo, para la industria de alimentos, de pollo y de cerdos, etcétera. Entonces nosotros pensamos que en el país se produce muy buen maíz. ¿Por qué no el gobierno no incentivar la agricultura, la producción a gran escala de maíz dominicano? Y de esa manera podemos hacer frente a esa inflación importada. El otro aspecto, Hermógenes, que quiero resaltar antes de pasarle la palabra al hermano Francisco, es que la inflación, ya dicho por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ya está afectando lo que siente todo el mundo, los salarios. Ya precisamente, a ojo de buen cubero, los salarios han perdido su poder adquisitivo en una proporción equivalente a la inflación, es decir, alrededor de un 10%. Francisco. Sí, con ese punto que tú traes al final, pienso que hay que segmentar la población en cuanto a la inflación. En el caso del salario, es una pérdida de poder adquisitivo que afecta el nivel de vida de ese segmento poblacional, y un incremento equivalente al de la inflación en los salarios también podría ser compensatorio y al mismo tiempo generar más inflación. Y ese es un tema que hay que saludar, lo que ha estado haciendo el Banco Central, tratando de contener esos niveles de inflación. Hay otros grupos poblacionales que indexan el ingreso a través de los servicios que ofrecen, y para esto el impacto inflacionario no es igual que para el asalariado. Hay que velar porque el salario mantenga poder adquisitivo en términos permanentes, porque en la medida de que los asalariados, que son una gran cantidad de la población, pierden capacidad de compra, están dando un paso hacia desacelerar el aparato económico, porque en la medida que hay menos capacidad para demandar, habrá menos actividad económica, y eso, en lugar de ayudar al crecimiento,
viene con un estancamiento. Y ahí llegamos al tema de la estanflación que analizamos en otro comentario. Hermógenes siempre tiene comentarios sobre ese particular. Bueno, ustedes están abordando la parte micro, que es donde realmente impacta la crisis. La parte micro es el hogar, es el salario de la persona. Y se me ocurre opinar y pensar a la vez, pensar primero y luego opinar. Bueno, si las personas, si el hogar, el jefe del hogar, los jefes del hogar, porque espérate, aquí está Melissa y tú no puedes decir que el jefe del hogar es el hombre. Yo creo que ya eso está derogado por el decreto que creó la Fiscalía de la Mujer. Pero los jefes del hogar entienden que el nivel, que quiere decir la calidad de vida, no puede modificarse. Entonces, ante una reducción del poder adquisitivo, hay un solo recurso, que es apelar al endeudamiento, apelar al crédito. Y qué buena herramienta ese cartoncito que está dentro de la billetera de la señora. Generalmente la sacan lateralmente porque tienen 1, 2, 3, 4 tarjetas de crédito, que es dinero plástico. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, nosotros no financiábamos, pero el dinero no nos da para cubrir, para mantener el nivel de vida, la calidad de vida que se requiere, y entonces vamos a cargárselo a la tarjeta, y en lugar de pagar los saldos netos de los consumos, vamos a pagar eso más, lo que no pudimos pagar del mes anterior, lo vamos a arrastrar y lo vamos a pagar con financiamiento sobre el 40%. Entonces ahí se empeora el poder adquisitivo, porque en adición al aumento del precio de los productos está el servicio de esa deuda. Sí, sin lugar a dudas está el costo financiero, que como tú bien dices, es el servicio de esa deuda. Servicio de uno repagar esa tarjeta. Sí. Y sin lugar a dudas hay que hacerlo. De ahí es que viene entonces la importancia de que el gobierno se aboque a, podríamos decir, políticas públicas que de alguna manera, antes teníamos la pandemia todavía del COVID, pero ahora podemos hablar de la pandemia de la inflación. Y la tenemos todavía, la pandemia. Exacto. Mucha gente picada alrededor de exacto. uno. Entonces, realmente hay que hacer frente, y solamente el gobierno, con las facilidades de política pública, puede, y el poder de decisión que tiene y de regulación, puede hacer que de alguna manera, finalmente el hogar, como tú dices, que es donde se bate el cobre a nivel microeconómico, sea más llevadero. Y también, Hermógenes, el otro asunto es que las dos economías más afectadas por la inflación, que son Estados Unidos y España, son las dos economías precisamente donde recibimos mayores remesas. Y quiera Dios que esa inflación norteamericana y española no afecte a los dominicanos que residen allá. Y confiamos en Dios que su amor por la patria, su amor por su familia, le va a hacer que mejor incurren ellos en algún sacrificio, pero que sigan enviando las remesas para el país, que sí son muy necesarias aquí para sus familiares que residen en República Dominicana. Francisco. Sí, se ha estado destacando el flujo de divisas en cuanto a las remesas. Se sitúa en alrededor de 4.800 millones de dólares. Y dentro de ese contexto, siempre son bienvenidas, una fuente de financiamiento. Hay que ver a qué grupo poblacional le llega. Normalmente no es a los asalariados, sino a los desempleados, donde los familiares le dan ese apoyo solidario. Y sería también catastrófico que dejaran de mandar esa ayuda, porque se convertiría en un problema de carácter social y en una carga adicional para el sector público. La remesa es un tema dentro de los económicos que tiene una preponderancia y una titularidad sobredimensionada o dimensionada, pero entendemos que es un subsidio, es un completivo a lo que el sistema democrático, valga decir, la economía que no es socialista, no puede atender. Debe estar previsto que todo ciudadano
tenga un poder adquisitivo que le permita autosubsidiarse. Sin embargo, cuando alguien tiene que autoexiliarse económicamente para comenzar a hacer envíos al país, está mostrando una debilidad al sistema económico en el que se vive. Si tomamos toda la riqueza del planeta y la distribuimos entre 7,000 tantos millones de ciudadanos, hay suficiente para que cada quien reciba. ¿Quién estará acaparando lo que a mí me falta, lo que le falta al Cedo? ¿Será Francisco? Mire, Hermógenes, no, Francisco no exactamente, porque yo pienso que nosotros, gracias a Dios, nos afecta mucho la inflación, pero ya a la edad que estamos vivimos con poco realmente. Pero mire, yo lo que quiero resaltar es, y en este segmento, que no todo es, digamos, negativo, en el sentido que hay dos sectores industriales dominicanos, que es el turismo y la zona franca, que sin lugar a dudas están teniendo años, yo diría, años extraordinarios y superando prácticamente todas las estadísticas. El turismo está, yo diría, viento en popa. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso va a traer mayores recursos externos, moneda fuerte, pero también la demanda interna agregada va a crecer y eso es bueno para nuestros productos agropecuarios que tienen entonces en el sector turístico una buena salida. Y también la zona franca, quiere decir, estamos exportando prácticamente el 78% del incremento en las exportaciones este año se debe a sobreproducción en la zona franca, que también, Hermógenes, tiene dos componentes muy importantes, y Francisco, y es que dan mucho empleo a los dominicanos, es decir, crean un mercado salarial bastante grande, y en segundo lugar también muchas zonas francas utilizan productos y servicios del país, que eso ayuda a la economía, aunque estamos en un periodo inflacionario, pero como dice Francisco, que no haya ese detenimiento, esa detención del crecimiento. Es decir, que aunque sea un año inflacionario, podamos tener una economía que más o menos salga camino poco a poco. ¿Cómo se encuentra, como tú le vas a dar la palabra a Francisco, y yo sé que en 2 minutos que debemos hacerlo para terminar el segmento, cómo se retribuye el Estado ante las exenciones que concede a ese sector? ¿Cómo se retribuye el Estado? O sea, tú dices que pueden importar, que pueden exportar, etcétera, etcétera, bajo un marco de exenciones. Las zonas francas aportan al erario vía el salario, la retención del impuesto sobre la renta a los salarios, también el pago de dividendos cuando se paga a los inversionistas y le quita presión al mercado laboral. Hay transferencia de tecnología y hay incremento en las divisas. Quiere decir que tienen un renglón de servicios que no debemos descansar solo en él, pero que es un pilar de apoyo importante, que sumado a la agricultura, sumado al turismo y a las actividades tradicionales, la minería y otras, confluyen para el aparato económico que tenemos, que como tú bien señalas es deficitario y no responde cabalmente a atender las necesidades de la población, pero es un proceso y vamos de menos a más avanzando en esa dirección. Bueno, pues hay muchas noticias buenas según hemos ido recogiendo, porque en el segmento comenzamos con un panorama lúgubre anunciado por el Fondo Monetario Internacional, y a la corta y a la larga, pues quizá una de las buenas noticias sea el intento de crear un diálogo, de abrir una vía de comunicación entre Rusia con Ucrania, de manera que se facilite la exportación de los principales rubros que produce Ucrania y que son de consumo mundial, como es el caso del trigo y lo que tú mencionabas, el maíz. Entre otros rubros agrícolas. Esto en contra de la teoría que dice de que Putin quiere crear una hambruna mundial para entonces tomar control y poder bajar las líneas a los países a cambio de alimentos. Pero sí que aupamos porque venga este diálogo y nosotros atentos expectamos el resultado, que debe ser la mejoría para
la distribución de alimentos en el mundo. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso. En Gestión Empresarial siempre abordamos temas que son alusivos no necesariamente a la empresa, sino a quienes hacen la gestión dentro de ella. Y Alcedo, tú proponías el tema de cómo administrar una crisis o cómo ejercer una administración exitosa en una economía en crisis. Y esa economía en crisis puede estar basada en factores internos o factores exógenos. Cuando son exógenos, tú tienes nada más que sentarte a expectar las variaciones y tomar medidas en base a lo que estás viendo. Sí, Hermógenes y amigos televidentes, Francisco, lo importante, amigos radioescuchas, también es que estamos en un periodo, como lo hemos comentado en varios programas de balance financiero, de una situación geopolítica un tanto compleja y que se refleja mucho en las empresas. El mismo proceso inflacionario que estamos viviendo impone presiones muy fuertes a las organizaciones, a las empresas, a los gobiernos y sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, que tienen que enfrentar muchas veces aumento de costos, pero también las presiones de los empleados, como decía Francisco, porque necesitan a veces, y tú decías ahí, Hermógenes, en uno de tus comentarios, completar su presupuesto, y entonces también surgen presiones internas de los empleados que necesitan en una etapa de inflación aumentos salariales. Entonces, el gerente, el empresario, el comerciante se encuentra en situaciones como la que estamos viendo hoy en día, prácticamente como un bombero apagando fuego. Resuelve un problemita aquí con un proveedor, le explota a uno interno con un recurso humano bueno que quiere irse porque no gana lo suficiente y le están ofreciendo en otro lugar. Se retrasa en el pago de una deuda importante y entonces el suplidor le corta el abastecimiento. Y el empresario, el comerciante, se siente el gerente que está en una situación de apagafuego. Eso es el síntoma mejor de que estamos en una situación de administración de crisis. De que hay una crisis, muchas veces uno no la reconoce, no la quiere reconocer. Pero las crisis ocurren. Entonces aquí lo que queríamos es presentar 2 o 3 ideas que pueden ser muy útiles. Lo primero es reconocer la situación. Muchas veces, como pasa con la salud humana, cuando uno tiene alguna enfermedad, algún problema de salud, el último que lo quiere aceptar es uno mismo. Lo mismo pasa con las empresas. La etapa de la negación. Exacto. Alcedo. Los empresarios, los gerentes, los comerciantes niegan la realidad, se ponen ciegos. Entonces hay que aceptar de que hay crisis a veces. Lo otro es, y eso... Un detenido llega a una celda y dice, aquí no vivo yo. Exacto. Aquí yo no puedo mis necesidades básicas. Y poco a poco se va adaptando, pero es que se negaba a su realidad. Sí, pero el problema también es que el que no acepta que hay una crisis,
no entra en una modalidad dual en que tiene que trabajar el gerente, el empresario, el comerciante. Y es, yo tengo por un lado que no posponer la solución de la crisis, sino que irla enfrentando, pero también debo atender, digamos, los negocios, las actividades día a día del negocio, el negocio en marcha. Entonces hay que establecer como un programa dual para ir enfrentando la crisis a la vez que voy atendiendo las actividades normales. Eso le impone una presión adicional, ya sea al gerente, al funcionario, al empresario, de que tiene que atender, como uno dice vulgarmente, 2 cartones. Y también ocurre que muchas veces la competencia le gusta echar leña al fuego, es decir, dice, pero la empresa de Hermógenes está pasando por una crisis, es decir, hay mala publicidad. Y entonces también hay que atender hacia afuera, tratar de dar la información correcta, pero sobre todo la cosa, para no alargar y darle la palabra a Francisco, lo importante es reconocer que estamos en crisis, actuar en una doble dirección, enfrentar la crisis y lo que hay que ir haciendo para solucionar el problema, pero también hay que ir atendiendo normalmente las actividades del negocio. Y lo más importante es recordar que las crisis se presentan oportunidades para uno mejorar los procesos del negocio, recortar costos innecesarios, mejorar los controles y sobre todas las cosas hay que tener el optimismo de pensar que cuando uno sale de una crisis, como de una enfermedad, si usted la ha atendido bien, usualmente el organismo sale fortalecido por las defensas, autodefensas que va creando, y también el empresario, el gerente, el comerciante, al establecer controles adicionales, reducir costos innecesarios, de alguna manera la empresa sale más fortalecida. Y sobre todas las cosas, darle frente a la situación, porque evitando los problemas muchas veces no van a desaparecer. Don Francisco, quizá usted quiera añadir algunas ideas. Bueno, aquí hay que traer el tema de la formalidad y la informalidad. El planeamiento de la administración en crisis está muy bien planteado para las empresas formales, pero ¿qué pasa con los informales? Que según se estima superan el 50% del aparato económico. Los informales no se detienen a planificar, sino que viven el día a día. Y como están llegando los problemas desde el exterior, la crisis se está originando en el liderazgo mundial. Hermógenes planteaba hace un momentito el llamado al diálogo y la posibilidad de apertura al diálogo entre Rusia y Ucrania. Y nosotros nos preguntamos, ¿es por vocación al diálogo o es por el efecto de las sanciones que se han establecido desde diferentes latitudes del mundo a Rusia? Porque hay madurez para que no haya una guerra nuclear, hay madurez para que no haya una tercera guerra mundial generalizada. Pero las sanciones económicas son una forma de guerra, son un planteamiento de control y de llamar la atención al que se desborda. Entonces hay que clamar desde aquí por sensatez, hay que clamar desde aquí por colaboración, por generosidad, por entrega, porque los problemas no están surgiendo por una casualidad, están surgiendo por un hecho y ambición, donde un país ha agredido a otro y esto ha tenido una repercusión mundial en diferentes renglones, desde la producción agrícola a lo que ustedes hacían referencia, hasta el flujo financiero en los mercados. Quiere decir que hay que llamar a capítulo a estos sectores que están creando la crisis, porque la empresa está siendo víctima también de estas decisiones políticas a nivel universal. No hago una reflexión a lo interno, porque entiendo que resuelto el problema mundial se va a reflejar de manera directa en todas las formalidades económicas. Correcto, correcto. Muy interesante esas acotaciones de ustedes,
porque administrar en tiempo de abundancia, bueno, pues cualquiera lo hace y hasta se administra solo. Pero en tiempos de crisis, dicen que el buen gerente, el que se reputa como buen gerente, es el que puede bregar con números rojos para convertirlo en números negros. Dicen azules, pero es negro. Contrario del rojo, yo creo que debe ser el negro en términos financieros, en términos aritméticos también. Y bien eso de la motivación de que se inicie un diálogo, y creo que debe venir, porque estoy hablando ahora de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, porque algo que parecía que se proyectó para una semana o 2 semanas, ante la sobredimensión del ejército ruso, pues se ha vuelto interminable. Estamos hablando de más de 6 meses ya en plenos combates, y donde Rusia avanza por un lado, pero encuentra resistencia por el otro, una resistencia que no se había proyectado. Entonces el presidente de Turquía, que es Erdogan, es el que se ha autopropuesto como mediador para que ambos países pues utilicen a Turquía como sede para un diálogo mediante el cual pues haya una apertura a la distribución de alimentos y quizás pudiera ser una reducción de las tensiones entre las partes o de parte de Rusia, porque entendemos que si Rusia para la guerra o la invasión, automáticamente todo pasó, porque Ucrania estaba en su sitio tranquilo, haciendo lo que tenía que hacer, siempre bajo las amenazas, como en el año 14, de Rusia, y que en cierto modo estas medidas bélicas han impactado la economía mundial, pero fíjate cómo se ha debilitado la moneda regional de Europa, que es el euro. El euro generalmente estaba alrededor de un 20% por encima del dólar. Durante esta semana hizo picos hacia abajo, o sea, el dólar por encima del euro, pero la tendencia ha sido a estabilizarse a la par el euro. Claro que influye una serie de situaciones ocurridas en ese continente, como es el caso del Brexit de Inglaterra, que la salida de Inglaterra no solamente ha debilitado la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, no solamente ha debilitado la economía inglesa, sino que ha tenido impacto en la economía de los demás países. Y todo comenzó por un asunto migratorio, Alcedo. Sí, no, mire, Hermógenes, precisamente usted han dado en el clavo de la importancia de elementos que hay que tomar en cuenta en toda crisis. Por ejemplo, hay que mantener un diálogo con los diferentes sectores que inciden en la empresa. En este caso, si lo llevamos a nivel nacional, los países tienen que dialogar. Y eso me da pie al último comentario que yo creo que hay que tener presente en todo tiempo de crisis, y es que no importa lo que ocurra, la organización, el Estado, la empresa va a salir más fortalecido, pero sin lugar a dudas siempre habrá sido derramada alguna sangre, siempre va a quedar sangre en el piso. ¿Qué quiere decir? Que toda crisis, sin lugar a dudas, tiene su costo. Mientras esto ocurre, el comportamiento del peso dominicano frente al dólar sigue con ligeras variaciones, y en la banca comercial, alrededor de la banca comercial, se sigue alejando la brecha, se sigue abriendo la brecha entre la tasa oficial y la que comercializan estos. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti.
para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Francisco, en el segmento de Contaduría y Finanzas nosotros lo abrimos hablando del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, que es el órgano rector de la contaduría en República Dominicana, y el reconocido, bueno, es que no tiene que ser el reconocido porque es el único a nivel de los organismos rectores regionales y mundiales y también continentales. Entonces hubo elecciones, esto fue a mediados del mes pasado, de junio, y a partir de ahí hay como un silencio y estamos esperando las primeras señales de la nueva junta directiva. Yo no sé si tú has recibido algún mensaje por allí, si has visto un humo que diga habemos papa. Se está trabajando para la Cumbre de las Américas. Y parece que se están concentrando mucho esfuerzo en esa dirección. Pero eso es administrativo, ¿no? Bueno, y logístico también. Tenemos grandes expectativas sobre los requerimientos técnicos que tiene la profesión de contaduría en la República Dominicana, la homologación con los sistemas fiscales, los requerimientos fiscales y también los financieros, la banca. Así es. Sí. Y los acuerdos internacionales acrecentarlo. Los acuerdos internacionales. No sé cómo pudiéramos valorar, ponderar el comportamiento de los precios, que quiere decir la inflación, con la información financiera. La información financiera generalmente es histórica. Tú compraste mercancía para la venta o produjiste mercancía para la venta, incurriste a un costo que es histórico, que fue lo que sucedió, y generalmente eso es lo que tú reportas. Entonces yo no sé, en un ambiente todavía no de hiperinflación, pero de inflación, si requerirá algún pronunciamiento técnico del órgano rector. Me recuerda el boletín 7. Del índice de ajuste por inflación. ¿Se recuerda? Correctamente. El instituto trabajó arduamente en eso. Sí, se hacían emisiones de normas. Ahora, yo creo que las expectativas que hay de inflación, según yo no soy un neófito en materia de contabilidad, pero según tengo por lo menos un parámetro, y creo que los indicadores de inflación que esperamos no son de tal magnitud que requieran, vamos a decir, un cambio de método de contabilización o de intervención de parte de una norma de contabilidad. Pero lo que sí yo creo que, exacto, lo que sí creo que es buena noticia es que la tesorería de la República, la Tesorería Nacional, aparentemente ha cumplido a cabalidad con las normas de contabilidad gubernamental, y eso yo creo que en este segmento debemos felicitarlo, porque cada día nosotros pensamos que el gobierno, las diferentes instituciones del gobierno, deben, a nuestro humilde entender, declarado por el mismo gobierno, mejorar su sistema de contabilidad interno de tal manera, como tú bien dices, que se tenga más al día la información contable de la República Dominicana como ente, porque yo recuerdo aquellos años dolorosos en que la cuenta del Tesorero Nacional, la
conciliación bancaria tenía un retraso de 7 años. Y prácticamente eso quiere decir que se estaban tomando decisiones sobre la marcha sin tener la información necesaria para que las mismas fueran las mejores decisiones. Escuché un comentario económico internacional en el cual reflexionaban sobre el fortalecimiento del dólar frente al yen, que es la moneda japonesa, para hablar claro, frente al euro, que es la moneda que circula alrededor de los países de la eurozona, y quizás de la libra, y que excepcionalmente en República Dominicana el peso mantiene su fortaleza frente al dólar, Francisco. Recuérdate que aquí tenemos un criterio de administración: endeudarnos en moneda extranjera para aumentar las reservas internacionales y reducir el circulante interno, manteniendo un freno administrativo que en lo inmediato da buen resultado. A mediano plazo tendrá sus efectos negativos. Y Hermógenes, también en materia de finanzas internacionales es importantísimo recordar que el mayor, digamos, las inversiones mayores del mundo en dólares la tiene China, y es precisamente comprando letras y instrumentos financieros del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, a China no le conviene que el dólar pierda mucha fortaleza porque entonces se va a pique su inversión. Es decir, que hay muchos rejuegos, aparte de financieros, geopolíticos, que se mueven. Y lo otro que te iba a decir, hemos en una nota en el segmento de Contaduría y Finanzas, lo importante que es que en esta situación donde hablamos de posible carencia de alimentos, el sector financiero en general, en su totalidad, mire al campo como un objetivo interesante de financiación y salga en su ayuda, porque podemos producir muchos alimentos para consumo nacional y para exportar, como tú dices, a ese G20 pequeño caribeño que tenemos alrededor de nosotros. Correctamente. Bueno, así discurre el segmento de Contaduría y Finanzas. Nosotros tenemos que pasar el balón de manera rápida para que lo enceste a el mundo de los impuestos, que es el segmento final, que todo el mundo espera a ver qué aportes trae la fiscalidad de balance financiero para los contribuyentes y para los recaudadores. Pausamos. Hemos venido, en el segmento del mundo de los impuestos, hemos venido abordando temas de tanta importancia como los reductos o el impacto de la amnistía fiscal o la revalorización patrimonial post vencimiento de la vigencia de dicha ley. Hemos visto temas de mucho interés, como es el cumplimiento fiscal, y parte del cumplimiento fiscal debe incluir la prescripción, que es los periodos mediante los cuales ya no hay obligatoriedad de cumplimiento fiscal. Francisco, ¿tú pudieras hacerme el favor de abrir ese comentario respecto a lo que es la prescripción? ¿Cómo no, Hermógenes? Vamos a ver si podemos hacer un breve resumen de este tema, que es sumamente interesante porque tiene que ver con la seguridad jurídica tan necesaria para generar confianza entre los administrados y la administración. El cumplimiento fiscal que hablábamos en el programa anterior se basa en plazo, y los plazos pasan por ese periodo de prescripción donde el legislador le otorga a la administración tributaria un periodo para que gestione el cobro de la deuda tributaria, y si no lo hace en ese periodo, entonces le veda la posibilidad de continuar requiriendo la obligación de pago a los contribuyentes. Y esto da seguridad jurídica, da certeza en el sistema tributario, pero no siempre se entiende lo que el legislador ha querido tratar. Entonces, cada impuesto tiene una forma de prescripción o un inicio del periodo de cómputo de la prescripción
de ese plazo. Yo me voy a referir un poco al impuesto sobre la renta, que da un vínculo permanente por la declaración anual que debe presentar todo contribuyente, persona física o persona jurídica, a la Dirección General de Impuestos Internos. Y dentro de este contexto vamos a hablar de las distintas situaciones que se dan dentro de un cumplimiento óptimo, donde no hay intervención de la administración tributaria más allá de la recaudación, y donde hay intervención de la administración tributaria con resultado de diferir la prescripción o de fiscalizar e interrumpir la prescripción. Entonces, una declaración jurada abarca un periodo fiscal. Sabemos que hay 4 fechas de cierre para el caso de las empresas, que son el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Una de esas 4 fechas debe ser elegida por la empresa para su cierre del ejercicio fiscal. Para la persona física el cierre es el año calendario, el 31 de diciembre. Entonces hay un periodo posterior al cierre para la presentación de la declaración, que es 120 días después del cierre para las empresas y el 31 de marzo del año siguiente para la persona física. A partir de ese vencimiento del plazo, comienza a correr el periodo de la prescripción. Y la prescripción no es más que una forma de extinción de la obligación tributaria o de impedirle a la administración reclamo de cobro de impuestos o al contribuyente reclamo de devolución de impuestos si ya están en periodo prescrito. Entonces, por ser una forma de extinción de la obligación tributaria, reviste gran interés. Entonces vamos a ver cómo se suspende la prescripción y cómo se interrumpe. El periodo general de la prescripción para el caso del impuesto sobre la renta es de 3 años a partir del inicio del cómputo del periodo de prescripción, siempre y cuando el contribuyente haya presentado su declaración de manera regular, haya pagado su impuesto y la administración tributaria no haya intervenido de manera administrativa a extender ese plazo. Hay acciones que puede hacer la administración tributaria de suspensión de la prescripción y extender el periodo de 3 a 5 años. Y está la parte de la interrupción. Cuando se interrumpe la prescripción, y la interrupción, a diferencia de la suspensión, es que se borra todo el periodo transcurrido y se va a iniciar cada vez un nuevo periodo de 3 años. ¿Cómo, cuándo y dónde se origina esto? Cuando la administración tributaria fiscaliza a un contribuyente, le determina varias posibilidades. Uno, sin interés fiscal, si todo lo que encontró estaba correcto, y ahí va a cerrarse el expediente fiscalizado. 2, con ajustes que pueden ser por interpretación de la ley, con los cuales el contribuyente está de acuerdo, paga y cierra el caso, o ajustes con los cuales el contribuyente no está de acuerdo, por entender que es un exceso de la administración tributaria, y entonces se abre una litis, se abre una controversia, y el legislador le otorga recursos legales al contribuyente para defender su causa de manera legítima. Dentro de este contexto, se borra todo el periodo transcurrido hasta ese momento y se inicia un nuevo periodo de 3 años de la prescripción que debe irse renovando cuando el contribuyente no está de acuerdo pero tampoco paga y la deuda permanece en cobranza, y cada intervalo de 3 años hay que estar recordando
que esa deuda está pendiente y ahí la prescripción no opera a los 3 años porque está interrumpida. Si en cambio el contribuyente eleva recursos y va a la parte administrativa, primero, dentro del periodo de vigencia, si dentro de los ajustes le han determinado partidas que se consideran dentro de un periodo prescrito, debe invocar la prescripción. ¿Qué significa esto? Que no es automático. Claro. Si la administración se excede en el plazo y reclama deuda de un periodo prescrito, el contribuyente debe invocar que está prescrito y la administración evalúa de nuevo el caso, lo reconoce y declara la extinción de la obligación por esta prescripción. Yo no quiero monopolizarlo todo porque te veo medio inquieto, así que te paso la palabra. Estoy inquieto absorbiendo, o sea, el que está succionando no puede estar tranquilo porque entonces cesa en esa función y puede prescribirle lo que está captando. Pero sí hay, Alcedo, una máxima dentro de algunos administradores fiscales, y es que la deuda no vence, que el que debe, debe. Y si tú debes del año 2000 y estamos en el 22, tú debes que te olvides de los 3 años. Y lo otro es una práctica iniciada hace muchos años, mediante la cual al cierre de un periodo, generalmente diciembre, que es donde está la gran masa de empresas contribuyentes, de enviar una notificación masiva con el objeto de mantener vigentes los periodos. Sí, eso te iba a comentar, que he notado a veces esa práctica de la DGI y me preocupaba y me gustaría oír la opinión de Francisco porque decimos en el aspecto beisbolístico, eso es como un palo acechado, pero a lo último mandar eso como para extender la prescripción. No, eso no es un palo acechado, eso es una previsión que hace la administración tributaria para extender el periodo, pero eso se convierte en un elemento totalmente contraproducente, porque el contribuyente termina perdiéndole respeto a la administración cuando le notifica que va a iniciar una fiscalización, extiende el periodo 2 años y no la inicia. Exacto. Eso pasaba con mucha frecuencia. Entonces, si hay 3 años, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los contribuyentes se fiscaliza anualmente? ¿O se fiscalizaba en el momento que no había tanta tecnología? Era entre un 2 y un 3% del universo de los contribuyentes. Muy poco, sí. Quiere decir que en 3 años podían fiscalizar hasta un 9%. Quedaba más del 90% sin fiscalizar. Y eso eliminaba un poco la parte de riesgo subjetivo, que hoy día con la tecnología se mantiene. Y el concepto de que la deuda no vence. Siempre y cuando se va renovando el recordatorio. Exacto. Si no se hace la renovación, la vence y dentro del intervalo de los 3 años queda automáticamente prescrita. Quiere decir que el que tiene caso pendiente de cobro debe estar detrás del contribuyente a intervalos de cada 3 años, mandándole la cartita, recordándole que tiene esa deuda pendiente. Yo creo que te iba a decir que, en adición a eso, que le iba a agregar de que ya hay medios compulsivos para el cobro, ¿no? De que hasta conozco el caso de alguien que me abordó. Me dijo, mira, hay un señor que lo que hace es letreros, algo así, letreros. Y ese señor tiene en su casa y le mandaron a un cobro coactivo, ¿no? Así es. El departamento de cobranza es muy activo. Le dije, ¿cuánto es? Me dijo 80,000 pesos. Para él quizá es una fortuna. Exacto. Para la administración tributaria eso es poca cosa. Inmaterial. Completamente. El departamento de cobranza de la administración tributaria es muy activo y muy celoso y trata de mantener al día la vigencia de la deuda y de inscribir oposición
a los bienes del deudor como una garantía de que va a cobrar en algún momento. Sí, así mismo, Alcedo, se acabó el tiempo. Digo, el tiempo no se acaba. El espacio para nosotros seguir hablando. Exacto. No, y lo importante es agregar a eso que yo digo, Francisco. ¿Vas a agregar? Como siempre he escuchado que la DGI considera a la empresa como socio, debe facilitar las cosas para que de esa manera haya mayor recaudación y menos conflicto. Yo creo que un buen eslogan cerraría el espacio y el segmento. La reforma tributaria integral está demorada, no olvidada. Alcedo. Sí, a nuestra teleaudiencia y Radio Escucha que siga con nosotros, que Balance Financiero siempre trae buenas noticias e informaciones. Gracias por su sintonía, su fidelidad y nos encontramos la próxima semana.